Amados hermanos del grupo Edificados en la Palabra y amigos que nos acompañan en esta mañana, es una bendición saludarles desde México, su hermano en Cristo, Marcos Tejeda. Paz a vosotros. Es un gusto, hermanos, compartir con ustedes acerca de la segunda misión de Pablo a los gentiles en Europa. El tema titulado Tesalónica, una ciudad importante, ya que el mensaje que puso al mundo patas arriba. Y bueno, hermanos, continuamos hoy estudiando el capítulo 17 de este libro de los Hechos, la cual le invito a leer la palabra que dice así en la versión traducción viviente, que dice de la siguiente manera: Más tarde, Pablo y Silas pasaron por la ciudad de Anfípolis y Apolonia, y llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga judía. Como era costumbre, Pablo fue al servicio de la sinagoga y durante 3 días de descanso seguidos usó las Escrituras para razonar con la gente. Verso 3. Explicó las profecías y demostró que el Mesías tenía que sufrir y resucitar de los muertos. Decía: este Jesús de quien les hablo es el Mesías. Y algunos de los judíos que escuchaban fueron persuadidos y se unieron a Pablo y a Silas, junto con muchos hombres griegos temerosos de Dios y un gran número de mujeres prominentes. Entonces, ciertos judíos tuvieron envidia y celo y reunieron a unos alborotadores de la plaza del mercado para que formaran una turbe e iniciaran un disturbio. Atacaron la casa de Jasón en busca de Pablo y a Silas, a fin de sacarlos a rastras y entregarlos a la multitud. Como no los encontraron allí, en su lugar sacaron arrastrando a Jasón y algunos de los otros creyentes y los llevaron al consejo de la ciudad. Pablo y Silas han causado problemas por todo el mundo, gritaban, y ahora están aquí perturbando también nuestra ciudad. Y Jasón los ha recibido en su casa. Todos ellos son culpables de traición contra el César, porque profesan lealtad a otro rey llamado Jesús. La gente de la ciudad y también los del consejo de la ciudad quedaron totalmente confundidos por estas palabras, así que los funcionarios obligaron a Jasón y a los otros creyentes a pagar una fianza y luego lo soltaron. Bien, queridos hermanos, tenemos aquí la continuación del segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Y en el versículo 1, hermanos, nos dice: más tarde, después de haber sido azotados, lastimados, encarcelados, Pablo y Silas pasaron por las ciudades. Y se mencionan 3 ciudades. Y la primera es Anfípolis, la segunda es Apolonia y la tercera es Tesalónica. La mención acerca de Anfípolis era también llamada la Nueve Caminos, y este nombre sugiere su importancia, estrategia y comercial. Anfípolis era una estación importante en la Vía Ignacia, en un camino romano que constituía la vía pública prominente por aquella región. Por esta ruta viajaban también los comerciantes, y ahora venían por ella algunos misioneros que iban de camino a Tesalónica. Después se menciona a Apolonia, que era otro pueblo importante en esta misma Vía Ignacia. Y por último, Tesalónica, por su parte, estaba situada a unos 61 kilómetros al oeste de Apolonia en la Vía Ignacia. Estaba situada en el interior, pero era en realidad un puerto marítimo, porque desde allí salían 3 ríos que desembocaban en el mar. Tesalónica era una ciudad importante en aquel entonces, otra colonia romana. Se dice, hermanos, que Casandro, un rey macedonio, la reedificó en el año 315 a.C. y le dio el nombre de Tesalónica en honor a la hermanastra de Alejandro Magno.
El nombre anterior de Tesalónica era Termi, porque allí habían fuentes de aguas termales. Esta referencia, hermanos, que les doy del lugar situado de Tesalónica es porque hay dos misioneros lesionados de una golpiza recibida con anterioridad y ellos tuvieron que hacer un viaje de 4 a 5 días, hermanos, a pie más bien, de 5 a 6 horas de caminata con escalas de descanso por la tarde para tomar fuerzas y llegar hacia donde el Espíritu les impulsaba con el propósito de compartir el Evangelio como era costumbre habitual de predicar en la sinagoga acerca del Mesías, o es decir, acerca del Cristo resucitado. Eso lo vemos en el versículo 1 que nos menciona este pasaje, que más tarde, después de haber sido lastimados, Pablo y Silas toman el envío del Espíritu Santo, del poder de Dios, hermanos, para poder llegar hasta los confines de la tierra. En el versículo 2, hermanos, nos habla de Pablo, que siguió su inveterada costumbre de concurrir el sábado a la sinagoga. Era el mejor modo de comenzar la evangelización para predicar a quienes eran conocedores de la Escritura. La mención aquí, hermanos, de que Pablo llega a la sinagoga es con la intención de poder acercarse a aquellos que conocían las Escrituras. Generalmente, hermanos, a los visitantes, sobre todo, si eran maestros de las Escrituras, generalmente estos visitantes, hermanos, eran maestros procedentes de Jerusalén. Y se les pedía que comentasen la lectura bíblica o que exhortasen a la congregación. Esto, hermanos, ocurrió, dice la palabra, durante 3 sábados consecutivos en que el apóstol y su compañero Silas visitaron la sinagoga. No quiere decir, hermanos, que estuvieron solo durante 3 semanas en Tesalónica, sino que los escritos apostólicos evidencian que Pablo estuvo con la iglesia bastante tiempo, trabajando para no serles carga, cosa que no hubiese sido necesaria si el templo fuese solo de 3 semanas. Ahora la cuestión, hermanos, acerca de nuestro tema es, ¿por qué? ¿O cuál es el mensaje que a donde llegaba el apóstol Pablo y Silas colocaron a una ciudad patas arriba? Y quiero compartir 3 aspectos. Y el número 1, hermanos, es porque el mensaje de Pablo sobre la condición de Jesús como Mesías y Salvador ocasionaba siempre una tensión y discusión con los líderes y los judíos más tradicionales de la sinagoga. Ahora, hermanos, el término griego discutir o poner en tensión no significa necesariamente una discusión en los términos que habitualmente entendemos nosotros. La palabra, hermanos, aquí expresa la idea de un diálogo en contraste de opiniones. Esta discusión o esta tensión tenía como base, hermanos, el apóstol Pablo, la Escritura y la interpretación de ella que ponía de manifiesto que Jesús era el Mesías esperado. Pablo, hermanos, no argumentaba que era una idea o un discurso personal, sino su argumento era de Dios por medio de su palabra, quien hablaba a los oyentes. Nota, hermanos, que era Dios por medio de su Espíritu y el testimonio de su palabra con lo que argumentaba el apóstol Pablo.
no era un speech, no era un discurso personal, no era algo, hermanos, que naciera de su mente, sino era un argumento totalmente teológico, cuya experiencia, hermanos, era acerca del Cristo resucitado en un encuentro transformador de Cristo en su vida. Mire, hermanos, en el versículo 3, Pablo demuestra cómo la palabra de Jesús era el Cristo. Y como la Escritura había sido anunciado, debía padecer y resucitar de entre los muertos. No sabemos cuáles fueron los textos que sirvieron de base a la predicación del apóstol, pero posiblemente, hermanos, tomó algunos de los pasajes mesiánicos del Antiguo Testamento y sobre él, apoyándose en otros muchos, demostró que Jesús era el Cristo y que conforme a las Escrituras debía morir y resucitar. Eso, hermanos, fue lo mismo que el mismo Señor hizo con los discípulos de Emaús. Recuerda Lucas capítulo 24, 26 y 27. La teología judía, hermanos, había distorsionado la interpretación de la Escritura ante la dificultad de reconciliar sufrimientos y muerte del Mesías. Ellos, hermanos, creían en un reinado de esplendor y gloria. Para ellos, hermanos, el Mesías prometido, el Cristo de Dios, no podía padecer y morir, sino solo reinar. Así que el apóstol Pablo, hermanos, expuso claramente la palabra, haciéndoles ver que ambas cosas ya estaban anunciadas de antemano y que la teología judía era una distorsión de la interpretación bíblica acerca de la Escritura de Dios. El segundo argumento, hermanos, el segundo aspecto, hermanos, de cómo el mensaje, hermanos, puso patas arriba a toda esta ciudad, hermanos, es que Pablo enfatizó que el Mesías sufriente, era Jesús coronado de espinas, el desechado entre los hombres, el varón de dolores experimentado en quebrantos, era el que había venido para salvar a su pueblo de sus pecados. Esa, hermanos, era la piedra de toque, la cuestión polémica, lo que causaba tensión, el determinante de la aceptación o el rechazo, el tropiezo para muchos de los judíos. La persona y obra de Jesucristo fueron expuestos ante aquel auditorio durante 3 sábados. La cruz, hermanos, fue presentada no como una forma de maldición definitiva, sino como el medio por el cual, considerado Dios a su Hijo Jesús como el reo del pecado, lo hacía maldición para que los malditos por el pecado pudiesen por fe en su nombre encontrar la bendición de la salvación. Pablo con determinación dice que ese Jesús, que es el Cristo al que estaba anunciando, era, hermanos, la razón por la cual estaba allí para poder persuadir a todos aquellos que distorsionaban la Escritura acerca del Mesías. Pero fíjese bien, hermanos, ¿cuál fue el resultado? En el versículo 4, hermanos, en el versículo 3 y 4 nos habla de que un grupo posiblemente no demasiado numeroso, Lucas dice, hermanos, que algunos de ellos, es decir, algunos de los judíos que se congregaban en la sinagoga, siempre fueron pocos los que se convertían a Cristo de los judíos. Es decir, su religión y las enseñanzas recibidas por tantos años condicionaban grandemente su posición respecto a Jesús, de modo que sólo los que habían sido persuadidos, es decir, convencidos por la palabra que Pablo exponía, creyeron en Cristo. Hermanos, estos se unieron a Pablo y a Silas como correspondía a quienes tenían la misma fe y creían en el mismo Señor.
Por lo tanto, dejando como resultado el núcleo de la iglesia en Tesalónica, que se había formado después de 3 semanas de predicación en la ciudad. Sin embargo, hermanos, aunque no eran muchos los judíos que habían creído, dice la palabra, una gran multitud de griegos o gentiles que se reunían también en la sinagoga y que creían en el Dios de Israel como el único y verdadero Dios, aceptaron a Jesús como Mesías y Salvador. ¡Wow, hermanos! ¡Qué impactante resultado, hermanos, acerca de esa tensión, de ese mensaje trastornador, hermanos, del Evangelio de Cristo por medio de Pablo! Estos gentiles, hermanos creyentes, no habían sido circuncidados, por consiguiente, hermanos, no se consideraban prosélitos de la religión judía, pero eran tenidos como piadosos. Una gran congregación de cristianos surgía entonces en la ciudad de Tesalónica. Y todavía algo más que Lucas enfatiza en esta parte de los hechos, hermanos, es que entre todos aquellos gentiles piadosos, también había un número alto de mujeres principales o prominentes de la sociedad tesalonicense. Estas mujeres, hermanos, ocupaban posiciones destacadas en la ciudad, en la sociedad, y eran esposas de autoridades locales. Esto, hermanos, sería lo primero en mencionar de la parte de la consecuencia del mensaje, hermanos, trastornador del Evangelio de Cristo. Mujeres que estaban en la alta sociedad de Tesalónica también fueron convertidas. Ahora, hermanos, es importante mencionar que la salida de tantos cristianos de la sinagoga de los judíos generó celos, generó envidia en los que permanecieron fieles a la religión judía, al judaísmo. En el versículo 5, hermanos, nos dice que probablemente estos líderes, hermanos, surgió una euforia, se pusieron, hermanos, intensos. Y en el resto de los días de la semana, en el tiempo sucesivo, hermanos, que Pablo no estaba en la sinagoga, Pablo, hermanos, él seguía predicando el Evangelio por las casas. Y lo hacía, hermanos, con el poder del Espíritu, según Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 5. De modo, hermanos, que el apóstol Pablo iba bendiciendo a todos aquellos hermanos que escuchaban la palabra de Dios. Dios, por medio del Espíritu, bendecía el ministerio del apóstol Pablo y Silas y de aquellos cristianos que escuchaban, y muchos entonces se convertían y se agregaban a la iglesia de Tesalónica. Estos misioneros, hermanos, estaban hospedados en la casa de Jasón. Jasón, hermanos, el nombre es griego, aunque bien pudiera tratarse de un judío convertido. Esa era una traducción del nombre hebreo Josué o Jesús. No tenemos evidencia bíblica para situarlo en el ámbito del judaísmo o de los gentiles, pero lo más probable es que se tratase de un judío. La Escritura nos dice, hermanos, que en la casa de Jasón, un convertido a Cristo se reunía también en la iglesia, como era habitual en los primeros tiempos del cristianismo. Y ahí, hermanos, tenían también convertidas entre todas las mujeres principales de la ciudad. No era de extraño, hermanos, que en los salones, en las casas de aquellas personas de la alta sociedad se predicase también el Evangelio e incluso, hermanos, se reuniese algún grupo de la iglesia. Ahora, hermanos, el ministerio de Pablo y Silas
calaba profundamente en el espíritu de los creyentes, porque estaba basado siempre en la Escritura y complementándolo, hermanos, con el respaldo de una vida de dedicación, una entrega personal al servicio de Cristo. Pablo, hermanos, se hacía todo a todos para ganar al mayor número posible. Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 20. El Evangelio, hermanos, irrumpió en Tesalónica. No desde una teología fría de la fe, sino desde el poder admirable del Espíritu Santo, operando en milagros y repartiendo dones a todos los creyentes. También en Primera de Tesalonicenses 1:5. Por otro lado, hermanos, la instrucción doctrinal para la iglesia era superar los principios elementales de la fe. Era proseguir aún cada vez en su mayor conocimiento acerca de quién era Cristo. El énfasis, hermanos, que se hizo fue motivado por las circunstancias sociopolíticas de aquel entonces, que tenía que ver con la segunda venida de Cristo. El conflicto político entonces ponía en discusión quién sería el próximo emperador romano. Y esta discusión era acerca del próximo emperador, si era británico, el hijo de Mesalina o Nerón, o el hijo de Agripina. Es probable, hermanos, que a los cristianos se les enseñaba a no poner su atención en cosas temporales, sino a proclamar que sobre todos los emperadores y reyes del mundo estaba el Rey de Reyes y Señor de Señores, que es nuestro Señor Jesucristo. Y Él había prometido venir al mundo y establecer su reino sobre las naciones. Estas enseñanzas, hermanos, pudieron muy bien haber llegado al conocimiento de los judíos, y ellos tenían, como había ocurrido en Roma, con el decreto de la expulsión, pudieron ser expulsados de las provincias romanas. Por consiguiente, hermanos, tenían que utilizar cuanto les fuera posible para congraciarse con los romanos, buscar un argumento del cual, hermanos, pudiesen expulsar a aquellos alborotadores, aquellos que trastornaban la sociedad. Y esto, hermanos, era una arma a utilizar contra los cristianos que tenían un rey que no era el César. Quiero cerrar, hermanos, diciendo lo que hizo el apóstol Pablo en su mensaje a Tesalónica y poner patas arriba por este mensaje misionero del poder del Espíritu de Dios acerca de Pablo y Silas. Y este tercer argumento, hermanos, dice en el versículo 6, en la parte baja, hermanos, y estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. El mensaje, hermanos, que pone patas arriba a Tesalónica es el evangelio que trastorna al mundo. En otra versión dice, Pablo y Silas han causado problemas por todo el mundo, y gritaban, y ahora están aquí perturbando también nuestra ciudad. Fíjense, hermanos, dice el verso en la parte inicial del verso 6, al no encontrar a Pablo y a Silas, los misioneros, dice que entonces tomaron a Jasón y a los creyentes y los llevaron al consejo de la ciudad. Y los acusaron, hermanos, aquellos misioneros que eran puestos delante de las autoridades, que eran un grupo opositor al imperio romano. Este grupo opositor, que al poder del Espíritu, lanzaron grandes gritos la acusación contra ellos, presentándolo como los que generaban disturbios por todo el mundo, tratando de producir y subvertir el orden establecido. Fíjense, hermanos, el término que Lucas utiliza para referirse al mundo es oikomenen, que literalmente significa
tierra habitada. Y es una expresión que hace referencia al Imperio Romano. Entonces, hermanos, el argumento de aquellos que estaban en contra del Evangelio del Mesías resucitado, hermanos, era que estos cristianos, estos seguidores, estos misioneros estaban poniendo patas arriba, hermanos, al Imperio Romano. Ahora, hermanos, lo que nos ocupa es que aquellos hombres en que andan perturbando o trastornando su religión, su paradigma, su teología fría, su fe intelectual de los judíos, estos hombres eran peligrosos porque generaban conflictos revolucionarios en todos los lugares del imperio. A donde podían llegar, hermanos, con el mensaje del Cristo resucitado, dando esperanza, pero sobre todo, hermanos, libertad bajo la esclavitud del pecado y la opresión del ser humano. Es probable que, hermanos, que esta acusación semejante les pareciese excesiva a las autoridades de la ciudad. Amados de nuestro Dios, Dios nos ha enviado a ser revolucionarios, a inquietar la condición de la humanidad que se conforman a la esclavitud del pecado. Dios nos ha enviado a revolucionar nuestra sociedad, nuestro mundo que está lleno de hipocresía, de época de filosofías huecas y sobre todo a un mundo que es más pagano que en todo el tiempo se haya conocido. Y al mismo momento, hermanos, también a revolucionar el cristianismo de hoy, que en su mayor parte constituye en una apariencia. Tenemos que reconocer que para realizar este trastorno, esta revolución, es mediante la palabra y el Cristo viviente por el poder del Espíritu, manifestándose primeramente en nuestra vida propia, en nuestra iglesia, para poder despertar y dejar actuar el poder de Dios en la humanidad. Y número 2, hermanos, somos llamados o enviados a trabajar el sinsentido de la gente que está emergida en condiciones terribles de la humanidad que enfrentan por la falta de fe en Cristo Jesús. Amados en el Señor, hoy somos desafiados a ser como un Pablo y Silas. Somos enviados a trastornar y colocar a nuestra sociedad patas arriba con el Evangelio de Cristo. Y al mismo momento, con el respaldo del poder del Espíritu, quien nos guía, quien nos impulsa a la misión de Dios de llevar el amor a todos los rincones del mundo, empezando por nuestra familia, por nuestra iglesia, por nuestra ciudad, por nuestra sociedad, a pesar de cualquier consecuencia, por el mensaje vivificador y esperanzador de Cristo, nuestro amado Salvador, quien es digno de toda gloria y honra hasta que Él regrese por nosotros, su amada iglesia, para ser glorificada por el Señor. Queridos hermanos, tenemos un desafío, y el desafío, hermanos, para poner patas arriba esta sociedad como lo fue en Tesalónica, es trastornar al mundo con el mensaje de la palabra, que es el Evangelio de Cristo, como mensaje de esperanza para todo aquel que vive y que vive en muerte y en esclavitud del pecado. Deseo que el Señor les bendiga grandemente. Les saludo desde México, su hermano en Cristo, Marcos Tejeda. Paz a vosotros.